Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer curso de razonamiento matemático, temas series aritméticas. Vamos a ver dos fórmulas para encontrar la suma de términos. La primera que hice, la suma va a ser igual al primer término más el último término entre 2 multiplicado por la cantidad de términos. Y otra que tenemos, el primer término más el número de términos menos 1 entre 2 por la razón, y todo eso multiplicado por el número de términos. Veamos aquí los ejemplos. Tengo 7, 11, 15, 19 y 23. Si yo me doy cuenta, la razón viene a ser 4. 4, de 11 a 15, 4, de 15 a 19, 4, de 19 a 23, 4. La razón es 4. Entonces la suma viene a ser el primer término, que viene a ser 7, más el último, que es 23, entre 2 por el número de términos. El número de términos es 5. Primer término, segundo, tercero, cuarto y 5. Multiplicado por 5. Veamos el siguiente, que viene a ser 8, 12, 16 y 20. Y no me dan el número de términos, pero sí me dice que hay 40 sumandos. Por lo tanto, yo puedo decir que los 40 sumandos quiere decir que es término enésimo. Hay 40 términos, lo cual voy a reemplazar. El primer término es 8 más el número de términos, que viene a ser 40, menos 1 entre 2 multiplicado por la razón, y todo eso por la cantidad de términos. Veamos el problema número 1, que dice: calcular la suma de los siguientes números. Tengo 1, 4, 7, 10 hasta el número 28. Entonces la suma va a ser el primer término más el último, 28, entre 2 por la cantidad de términos. Pero yo no tengo la cantidad de términos. ¿Cómo puedo encontrar la cantidad de términos? La cantidad de términos voy a encontrar término enésimo es igual n por r más el término sub 0, que significa anterior al primero. Término enésimo vale 28, n por r, que r vale 3, más anterior al primero. Si el primero fue 1, anterior viene a ser 1 menos 3, que viene a ser 2. Pero es 2 negativo, pasa al otro lado a sumar. 28 más 2 viene a ser 30, y el 3 pasa a dividir. 30 entre 3 es igual a 10. Por lo tanto, la cantidad de términos viene a ser 10. Voy a reemplazar. La cantidad de términos vale 10. Entonces voy a decir que 10 entre 2 viene a ser 5. 28 más 1, 29. 29 por 5, 145. Veamos el problema número 2, que dice: calcular el valor de x. Tengo 7, 10, 13, 16 y me dan de dato que la suma vale 920. Término 1, término 2, así sucesivamente hasta término enésimo, mejor dicho, el último término. Pero me dicen que hay x términos. Entonces la cantidad de términos viene a ser x. Entonces voy a usar la fórmula que dice primer término más número de término menos 1, número de término que viene a ser x, menos 1 entre 2 por la razón. 7 a 10, 3. 10 a 13, 3. Quiere decir que la razón es 3, es constante. La razón es 3. Todo eso multiplicado por el número de términos. Veamos ahora que la suma me da 920. Voy a reemplazar. La suma me da 920. El 2 pasa a multiplicar a 920. Sería 1840. Ahora, el 3 multiplica el x. 3x. Y 3 por menos 1, menos 3. 3x y menos 3. Quedaría 14. 3x menos 3. Y todo eso multiplicado por x. Ahora el x multiplica a todos. X por 14, 14x. X por 3x, 3x al cuadrado. X por menos 3, menos 3x.
lo que tengo que hacer es ordenarlo de mayor exponente a menor exponente de forma decreciente. Veamos, 3x al cuadrado es el mayor, más 11x. ¿Por qué? Porque 14x menos 3x viene a ser 11x, y 1840 pasa al otro lado con signo cambiado, menos 1840. Todo eso es igual a 0. Tenemos una ecuación cuadrática donde digo 3x por x, 3x al cuadrado. Tengo que buscar un número que dos números multiplicados me den 1840. Y yo ya encontré que es 80 por 23, 1840. Ahora, para que sea negativo, uno de ellos tiene que ser positivo y uno negativo, porque más por menos me sale menos. Y además que la multiplicación en aspa sumado me tiene que dar al término central, que es 11x. Entonces voy a decir, para que me dé 11x quiere decir que el mayor tiene que ser positivo. ¿Y quién es el mayor? 80. Digo, 3x por menos 23 va a ser menos 3x por 23. Más x por 80, 80x. Menos por más sería menos. 3 por 23 sería 69x. Más 80x. Signos diferentes se van a restar. 80 menos 69 es 11x. Y se pone el signo del mayor. ¿Quién es el mayor? 80. Entonces positivo. Y eso se va a cumplir aquí. 11x. Ahora, para encontrar los valores de x, como es una ecuación cuadrática, tiene dos soluciones. Vamos a ver cuál de ellos puedo tomar. Digo, 3x más 80 es igual a 0. Y lo mismo pasa con aquí. X menos 23 es igual a 0. El 80 pasa como negativo. Menos 80 entre 3. X no puede tomar valores negativos, entonces no puede ser este valor. El otro valor sería que x menos 23 es igual a 0 y x es igual a 23. Y es positivo. Y el único valor que puede tomar, entonces será x es igual a 23. Y esa es la respuesta que me están pidiendo. Ahora pasamos al problema número 3, que dice calcular el valor de n. Si yo me doy cuenta, en esta suma está yendo de forma decreciente. n menos 1, n menos 2, así sucesivamente hasta llegar a 4, 3, 2 y 1. Pero si voy a ver de otro sentido, de la izquierda a la derecha, digo 1 más 2 más 3 más 4, así sucesivamente hasta n. Entonces lo puedo ordenar de esa forma, de forma creciente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así sucesivamente. Recordar, nota, la suma de los n primeros números naturales es una fórmula que dice que n, el último término, va a ser igual a n por n más 1 entre 2. Y eso me va a dar la suma. Y recordar que n es el último número. Veamos. 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, y n vendría a ser el último número. N por n más 1 entre 2 es igual a la suma. ¿Pero cuánto vale la suma? La suma vale 105, ya me dan de dato, 105. El 2 pasa a multiplicar a 105, vendría a ser 210. Ahora voy a descomponer al 210 en dos números multiplicados que me den 210 y que a la vez sean consecutivos. Que si 14 por 15 me da 210. Quiere decir que n vale 14 y n más 1 me dice 14 más 1, 15. Y ya tengo el valor de n, que es igual a 14. Y eso es lo que me está pidiendo en el problema. Veamos el problema número 4, que dice, ¿cuál es el valor de x? A mí me dan que el primer término es x, el segundo x más 4, x más 8. Me doy cuenta rápidamente que va aumentando de 4 en 4. 4, 8, 12. Entonces la razón es 4. Si la razón es 4,
puedo encontrar la cantidad de términos. ¿Cómo encuentro la cantidad de términos? Término enésimo, n por r más el término sub 0. Término enésimo es el último, y el último término me vale x más 400. X más 400 voy reemplazando n por r, pero r vale 4 más el término sub 0 que es anterior al primero. Si el primero vale x, el primero ¿cuánto será? Quiere decir anterior menos la razón, x menos 4, x menos 4. Primer término menos la razón es el término sub 0, x menos 4. X y x se van porque están en el otro miembro con signos iguales, positivo y positivo, se van. Me estaría quedando 400, n por 4, 4n. Y el 4 negativo pasa al otro lado a sumar, sería 404. Y el 4 pasa a dividir y me estaría quedando que n es igual a 101, que es igual a n. Ahora reemplace mi fórmula que me dice que la sumatoria va a ser igual al primer término, que vendría a ser x, más el número de términos, que vendría a ser ¿cuánto? 101 menos 1 entre 2 multiplicado por la razón. Pues la razón vale 4 por todo esto multiplicado por la cantidad de términos, que vendría a ser 101. Pero tengo de dato la suma, me dan de suma que vale 20.907. Voy a reemplazarlo, 20.907. Ahora yo digo 101 menos 1 es 100 por 4, 400 entre 2. Sabemos que 400 entre 2 es 200. Entonces yo digo que el 101 va a pasar a multiplicar a x. 101 por x, 101x. 400 entre 2 vendría a ser 200. 200 por 101. Ahora la multiplicación de 200 por 101 viene a ser 20.200. Ese 20.200 pasa al otro lado a restar. 20.907 menos 20.200, que es la multiplicación de 200 por 101. Va a ser igual a 101x. Y la diferencia me estaría saliendo 707. El 101 pasa a dividir. 707 entre 101 viene a ser igual a 7. Entonces el valor de x es igual a 7. Y eso es lo que me están pidiendo, calcular el valor de x. Veamos, siguiente problema, 5. ¿Qué dice? Calcular el valor de e. Y tengo el valor de e 0,1, 0,3, 0,5 hasta 9,7. Entonces, como está en decimal, lo puedo convertir en un número entero. ¿Cómo? Lo voy a multiplicar a todos por 10. Si lo multiplico a todos por 10, ya no sería e, sino sería 10 por e, 10e. 0,1 por 10 viene a ser 1. 0,3 por 10 vendría a ser 3. 0,5 por 10 viene a ser 5. Así sucesivamente hasta llegar al último. El último es 9,7 por 10 vendría a ser 97. Recordar, nota, suma de los n primeros números impares es igual a 2n menos 1. Y todo eso es igual a n al cuadrado. Si uno se da cuenta, aquí tenemos la suma de los números impares. 1 más 3 más 5 más 7 más 9, así sucesivamente hasta llegar al 97. Recordar que 2n menos 1 es el último número. Digo, el último número, ¿quién viene a ser? 97. Entonces voy a decir que 2n menos 1 es igual al último número, que viene a ser 97. El 1 pasa al otro lado a sumar, viene a ser 98. N vendría a ser igual 98 entre 2, que es 49. Entonces voy a decir que 2n y 98, donde 2 pasa a dividir al 98, resultaría 49. Entonces voy a decir aquí que la sumatoria de 2n menos 1 que me da de fórmula
es igual a n al cuadrado. Entonces ya tengo el valor de n, que vale 49. Entonces la sumatoria, ¿cuánto vale? 49 al cuadrado, porque el valor de n es 49. Entonces 2n, la sumatoria de 2n menos 1 va a ser igual a 49 al cuadrado, es 2401. Entonces voy a reemplazar en la ecuación que tengo aquí 10e. 10e va a ser igual a 1 más 3 más 5 hasta el 97, donde todo esto viene a ser la sumatoria de 2n menos 1. Y yo ya tengo la sumatoria de 2n menos 1, ¿cuánto vale? Vale 2401. Entonces 10c va a ser igual a 2401, donde 10 pasa a dividir a 2401 y me estaría saliendo de respuesta que el valor de e viene a ser igual a 240,1.